tipo 1. Y me imagino que han tenido que ver algo de la fisiología, la fisiopatología. Yo voy a mencionar algunas cosas, pero va a ser orientado a lo que es la terapia de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a empezar con el primer paso de la farmacoterapia orientada al paciente, que es la identificación del problema. Tenemos que tener claro de cuál es el problema, contra qué es que estamos peleando, tratando de evitar que el paciente vaya a un final no deseado. El término de diabetes mellitus proviene del griego y del latín. Del griego la palabra diabetes, que significa grifo, y o sifón, y también el mellitus, que significa miel. Esto hace referencia a que los pacientes que están con diabetes orinan azucarado, dulce. Entonces es un grifo de agua dulce. De ahí viene el nombre de diabetes mellitus. Y ustedes han visto la diabetes mellitus tipo 1, ahora pues vamos a ver la diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad es un conjunto heterogéneo de patologías, no es una enfermedad. Y la etiología pues es variada. Todas finalmente comparten un hallazgo clínico que es la hiperglicemia. Y esta hiperglicemia se debe a problemas con la insulina. Cuando falta totalmente, han visto la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, es importante que tengan en cuenta porque cuando iniciamos una terapia para estos pacientes, estamos yendo justamente a luchar contra estos procesos de inflamación y de estrés metabólico. Es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, multisistémica y es no curable. Esto ya hemos visto varios, ¿no? La hipertensión y la insuficiencia cardíaca, que son enfermedades que la medicina alopática no tiene una solución, ¿no? No hay una curación. Podemos tratar para mejorar la sobrevida del paciente, hacer que su calidad de vida sea aceptable y detener el proceso progresivo. Y lo más penoso es que de toda la población mundial que tiene diabetes, el 50% no sabe que tiene diabetes y a veces se manifiesta solo por sus complicaciones. Esta enfermedad repercute sobre tres tipos diferentes de sistemas. El endocrinológico, metabólico, con la hiperglicemia, ¿no? Y sus complicaciones que han visto con el doctor Zavala, el coma diabético, el coma hiperosmolar, hiperglicémico, etc. El vascular, donde se van a producir la mayor parte de las complicaciones de esta patología de vasos de micro y de vasos grandes. Y el neurológico, que afecta por mecanismos que vamos a ver luego, la, la sensibilidad y la motricidad de muchas partes del cuerpo. Entonces, la diabetes mellitus está caracterizada por hiperglicemia. Y hay una alteración del metabolismo en general, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de la grasa. No solo es un problema de los hidratos de carbono, hay una alteración metabólica general. Hay factores que son los que determinan la posibilidad de que un individuo tenga diabetes. Pero normalmente el precipitante es un factor ambiental indeterminado. No sabemos en qué momento es que se dispara esto. Hay una predisposición genética, pero hay un factor ambiental que es el que lleva a a la- al desarrollo de la patología. Normalmente esta enfermedad tiene, decimos, dos tipos de complicaciones. Unas son las específicas o microangiopáticas. ¿Qué significa esto que es específico? Pues que todo paciente diabético, si no es tratado, va a ir obligatoriamente va a tener
retinopatía y nefropatía. La retinopatía diabética puede dejarlo ciego y la nefropatía con insuficiencia renal. Es una de las causas más comunes para que los pacientes sean dializados por la falla renal de origen diabético. Estas son las específicas. Las inespecíficas y que generalmente no están presentes en todos los pacientes son las macroangiopáticas. Aquí el problema se llama aterosclerosis. Y esta es la que ocasiona pues problemas de irrigación en extremidades, problemas cardíacos, cerebrales. Y es la que ocasiona pues las amputaciones de extremidades, en las que es no común, pero es frecuente en pacientes diabéticos. Y las neurológicas que tienen que ver con daño tanto en neuronas motoras como sensitivas. Vean esa distribución. Seguramente ya sabían ustedes que esta patología está concentrada sobre todo en países asiáticos. Hay 138 millones de personas que tienen diabetes en toda la región Neuroasia. Digo, por la Eurasia, que se llama la Europa asiática. Y vean, América, por ejemplo, Estados Unidos 37 millones, Sudamérica 24, el África tiene también poco. El problema está en Europa y el Asia. Se estima, vean, que existen 463 millones de personas con diabetes. Y se piensa que esto se va a multiplicar para los próximos 10 años, ¿no? Y estas personas están entre 20 y 79 años de edad. En una distribución, vean, en Estados Unidos hay una región que se llama Pima, donde de su población, que no es mucha, el 50% tiene diabetes. La prevalencia de esa patología en esa región de los Estados Unidos es así. Si ven, nosotros tenemos una baja prevalencia, ¿no? Tenemos diabéticos, pero de cada 100 personas, pues tenemos 8 o 9 pacientes con diabetes. No es una incidencia despreciable. Esta enfermedad antes era manejada por endocrinólogos. Ahora ha bajado a nivel de atención primaria de salud y es una obligación del médico general poder ayudar a atender a estos pacientes. La incidencia, vean, en algunos países como Barbados, México, Estados Unidos en general, tiene esta prevalencia. Pero esta región de los Estados Unidos, vean, llama la atención y es motivo de estudios, pues, ¿no? Esta población de PIMA está siendo estudiada porque esa prevalencia ya. Entonces ya pueden ver en Bolivia cuánto hay, ¿no? En relación a otros países no estamos tampoco tan... La proyección de pacientes para el año 35, o sea, de más o menos unos 10 años hacia adelante, vean a nivel de América del Norte, Caribe, en América del Sur, de 24 vamos a ir a 39. O sea, no va a disminuir esto. Tiene que ver con una serie de aspectos de nuestra vida cotidiana que ha cambiado enormemente de lo que era hace un siglo o 2 siglos atrás, donde esta patología comenzó a tomar prevalencia y ahora es una patología tan común. Y estos países superpoblados como la India, la China, van a tener elevaciones, pero casi al doble. Son tremendas elevaciones de su incidencia y el resto del mundo, de lo que no está acá, el resto del mundo también es tremenda la cantidad de diabéticos. O sea, que ustedes, cuando sean médicos en ejercicio, van a tener que atender mucha gente con esta patología. Es una enfermedad que tiene sus propias características. Generalmente se presenta en adultos mayores, en ambos sexos. Hay poblaciones de riesgo. Y los latinos somos uno. Los africanos, los asiáticos, algunas islas en el Pacífico son donde más frecuentemente hay diabetes. Y los factores de riesgo, lo que predispone que esto se produzca, pues la obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares. En la diabetes tipo 2 los factores hereditarios juegan un rol mucho más importante que en la diabetes o 1, como les habrá explicado el doctor Zavala.
Allá no hay un problema de herencia. Es un problema que todavía está por dilucidarse. Es un problema autoinmune. Es inducido por infecciones virales. Al final hay una destrucción de las células beta pancreáticas y eso se prueba. Pero en esta hay una predisposición genética, se hereda de madre diabético, padre diabético, va a haber hijos posiblemente diabéticos o potencialmente diabéticos. La hiperlipidemia, la hipertensión arterial, la prediabetes, vamos a ver qué es la prediabetes después, y la alimentación poco saludable, lo que alguna vez los estudiantes en clase me dicen, la alimentación chatarra. Es un término equivalente a un montón de fierros inservibles, pero la comida chatarra es la no saludable, me imagino. Y esas son generalmente los factores de riesgo de un paciente. O sea, y además está como presente en un síndrome que ahora es común, el síndrome metabólico, en el que el paciente tiene hipertensión, obesidad, hiperlipidemia y, para cerrar con broche de oro, la diabetes. Normalmente esta enfermedad es crónica, silente, no tiene síntomas. Por eso es que los estudios de rutina a un paciente nuevo es el hemograma, el parcial de orina y la glicemia. Tomamos los signos vitales en busca de qué? De la hipertensión arterial. Medimos la glicemia en busca de diabéticos que no saben que son diabéticos, ¿verdad? Y algunas veces se presenta ya con complicaciones. No están presentes la polidipsia, polifagia, poliuria y de pronto solo aparecen las complicaciones. Ocurre esto en años, no es tema de un mes, es decir, no hay un tiempo corto entre que se precipita el problema hasta que da sintomatología. Los síntomas o manifestaciones clave, pues no tenemos marcadores serológicos, no hay un síntoma que sea propio de la diabetes. Lo que sí es la manifestación clave es laboratorial, la hiperglicemia. Si no hay hiperglicemia, no puedes hacer diagnóstico de diabetes. Puedes sospechar porque puede el paciente tener poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las 4 Ps, fatiga, lo que quieras, visión borrosa. Mientras no demuestres que el paciente tiene hiperglicemia, eso puede ser debido a otras cosas. Los factores contribuyentes ambientales, nada, muy pocos, ¿no? Hay algunos fármacos que pueden producir hiperglicemia, ¿no? Y las comidas, pues, poco saludables. Esto es más o menos un panorama, si quieran, a grosso modo, lo que llamamos el guión de la enfermedad. Me imagino que yo no voy a desglosar la parte fisiológica ni fisiopatológica, algunas cosas voy a mencionar, pero aquí hay sustancias involucradas en la diabetes y son estas que están bien, son 4. La insulina, el glucagón, la milina y las incretinas. Voy a mencionar algunas de estas en el desarrollo para que vean hacia dónde apuntamos terapéuticamente y cómo es que se alteran estas. Cuando consumimos glucosa, esta es tomada por los tejidos por una difusión facilitada. Así es como entra. ¿Y quién facilita esto? Pues la insulina. No a todos los tejidos, pero algunos necesitan de la insulina para tomar la glucosa. ¿Qué hace la insulina? Hace que las células expresen un transportador de glucosa en la membrana para que entre al espacio intracelular. Hay algunos tejidos que necesitan insulina si no pueden consumir la glucosa. Y vean ustedes, pues típicamente el tejido adiposo, el músculo esquelético y el hígado. Y hay tejidos que no necesitan la insulina y sin embargo sí toman la glucosa. El tejido nervioso, la mucosa intestinal, las células beta del páncreas, los túbulos renales y los glóbulos rojos. Estos, cuanto más glucosa exista fuera de estas células, pues más glucosa va a entrar al tejido, que no depende de la insulina, más depende de gradientes de concentración.
El páncreas tiene dos tipos de receptores en las células beta. Eso ya les había hablado, doctor Zaval. El receptor GLP-1 y el GLUT2. El GLUT2 es un transportador y el GLP-1 es un receptor que es un péptido muy similar al glucagón, ¿no? Por eso es el glucagon-like peptide 1, ese es un receptor. Una vez que consumimos nosotros la glucosa, entra a nuestro intestino. Cuando entra como glucosa, directamente se absorbe al torrente circulatorio, pero a veces entra como complejos diferentes, como disacáridos o almidones que tienen que ser metabolizados antes de absorberse. Y allá hay una enzima en nuestro intestino que se llama la alfa-glucosidasa, que es la que convierte el almidón y los disacáridos en glucosa. Y este recién se puede absorber. Van a ver esto que después es una estrategia también terapéutica. Inhibir esta enzima para que no se produzca más desdoblamiento de estos disacáridos y almidones hacia la glucosa. Y así impedimos que aumente la glicemia. En las células del intestino, cuando la glucosa está presente, ellos liberan estos que llamamos incretinas. Son liberación del GLP-1, ¿no? Que es lo que llamamos incretina. Esta entra a plasma y es metabolizada rápidamente por una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4. Pero antes de que se metabolice, esta, esta incretina, que tiene una acción corta, lo que hace es, primero, a nivel gástrico, retrasa su vaciamiento. Y al vaciar ese vaciamiento va a inducir pues, a la saciedad. Vamos a estar con el estómago lleno, no hay hambre. Y vamos a evitar las hiperglicemias postprandiales. Tiene actividad sobre el receptor GLP-1 en el páncreas. Si activa este receptor, se va a liberar insulina y amilina. La insulina, ¿qué va a hacer? Va a actuar en las células sacando el transportador, el GLUT4, fuera de la membrana para que capte el azúcar. Y la amilina va a disminuir la motilidad del estómago, igual retrasa el vaciamiento y evita la hiperglicemia postprandial. O sea, desde el intestino se comienza a regular el manejo de los hidratos de carbono a través de estas incretinas. Esos transportadores de glucosa que estoy hablando, hay algunos que dependen de la insulina y hay otros que no dependen de la insulina. El único que depende de la insulina es el GLUT4. Este GLUT4 está en tejidos que básicamente son los que controlan el consumo de glucosa en su mayor parte, como son los adipocitos, el tejido graso, el músculo estriado y en el hígado también, ¿no? El ejercicio puede producir mayor expresión de este GLUT4 para captar más glucosa para un metabolismo energético mayor que requiere pues cuando hacemos ejercicio. Y hay otros transportadores que son independientes de la insulina y están presentes, vean, en todos esos órganos y que la insulina no tiene nada que ver. El GLUT1 está en los glóbulos rojos, en el cerebro, en la córnea, en la placenta. El GLUT2, que es bidireccional en las células beta de los islotes del páncreas, el riñón, hígado, intestino delgado, cerebro. El GLUT3, cerebro. GLUT5 tiene que ver con espermatocitos en el tracto gastrointestinal. Y el SGLT1, que esto es el sodio, glucosa, transportador, que son los cotransportadores de sodio y glucosa que están en el intestino delgado, ahora están siendo explorados de gran forma en el manejo de la diabetes tipo 2, especialmente el SGLT2, que está ubicado en el riñón. Este se encarga de reutilizar la glucosa, de reabsorberla, y cuando la bloqueamos, pues la glucosa se va por la orina y disminuye la glicemia.
Y además se ha visto que tiene efectos protectores para el riñón, para el corazón, para los ojos. Y en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, el bloqueo del SGLT2 está dentro de los primeros pasos terapéuticos de pacientes que tienen riesgos cardiovasculares. En los que no tienen riesgo no están dentro de la primera línea ni segunda línea de tratamiento, como vamos a ver después. El cerebro normalmente utiliza pues, dos cosas, ¿no? El oxígeno y la glucosa para trabajar. Cuando estamos en ayuno, lo que usa son los cuerpos cetónicos. Los convierte en energía. Esto han visto ustedes en fisiología, me imagino. Y los glóbulos rojos utilizan la glucosa, ¿no? Directamente utilizan la glucosa. Ellos no tienen mitocondrias. O sea que para tener un metabolismo aeróbico, estos solo usan y se une a la hemoglobina y ahí viene la hemoglobina glucosilada que vamos a ver después. ¿Cómo se produce la secreción de insulina a nivel del páncreas? Pues después de un periodo postprandial, la concentración de glucosa aumenta en el plasma, que es lógico. Las células intestinales liberan incretina, esa incretina va al páncreas, estimula el receptor eh, del GLP-1 y esta va a hacer que se exprese el GLUT2. Este GLUT2 es el que va a hacer que entre la glucosa dentro del páncreas. Y dentro del páncreas, la glucosa va a mover pues concentraciones de donde hay mayor concentración a menor concentración. Si en el plasma hay mayor concentración, pues se va a entrar la glucosa a las células beta. Esto es dependiente de la concentración. Y dependiendo de cuánta glucosa está en la célula, esto va a generar energía ATP. Y este ATP va a activar canales de potasio sensibles al ATP, que los va a bloquear y va a aumentar el calcio y se va a producir una exocitosis de insulina. O sea, se va a liberar la insulina por un bloqueo de los receptores o, digo, los canales de potasio sensitivos al ATP. Esa es la forma en que se libera la insulina. Eso han visto con el doctor Zavala, ¿no? Ahora, la cantidad de insulina que se libera, pues eso va a depender de la concentración en el plasma. Es una gradiente de concentración. Más glucosa en el plasma, más glucosa dentro de la célula y mayor bloqueo de los canales de potasio. Otras fuentes de glucosa, además de la que nosotros producimos con la ingesta, son producidas a nivel hepático, a través de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. El hígado permanentemente está lanzando glucosa al torrente circulatorio. Y en el riñón, pues ese receptor que les mencionó, este cotransportador, el GLTP2, este GLT2, lo que hace es reabsorber la glucosa. Entonces va a incrementar la cantidad de glucosa en el plasma. Normalmente, cuando es filtrada la glucosa, es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. No es normal que exista glucosa en nuestro, en la orina. Existe un umbral de Cannon, se llama, cuando la glicemia sobrepasa los 160 miligramos, recién se hace presente en la orina. Si hay 160 miligramos en el plasma, se va a filtrar, va a entrar a la nefrona y va a ser reabsorbida en el tubo contorneo proximal. Pero si se excede esa cantidad en el plasma, se va a filtrar mayor cantidad y la capacidad de este cotransportador es sobrepasado y comienza a haber glucosuria.
Entonces, otras fuentes son el hígado y el riñón para aumentar la glicemia, además de la ingesta. Entonces, aquí tenemos la glicemia y los factores que la incrementan con signo más y los que la disminuyen. La ingesta de glucosa, pues, es una de las causas principales para que la glicemia aumente, ¿verdad? Esto se va a absorber a nivel del intestino, el hígado, que es hecho que produce glucogenólisis, y, tanto en el músculo en el hígado y la glucogenólisis, gluconeogénesis, perdón, a nivel hepático. Ahora, ¿quiénes disminuyen? Pues la captación por los tejidos de la glucosa. La síntesis de glucógeno en el músculo y en el hígado, esto es como, es como se acumula la energía a nivel de los músculos y del hígado, que van a disminuir también la glicemia. En este equilibrio es que está todo lo que vamos a ver de la terapia. Desde cómo ingresa hasta cómo sale de nuestro cuerpo, podemos nosotros manipular farmacológicamente. Y están viendo ya algunas de las cosas que se pueden utilizar por ahí. Este gráfico tiene básicamente el objetivo para mostrarles es que existe una tremenda inflamación cuando la glucosa en la circulación aumenta. Hay estos famosos, estas especies de oxígeno reactivo que es una reacción oxidativa eh, que produce todos los elementos de un proceso inflamatorio agudo. El factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, ¿no es cierto? Tenemos la proteína C reactiva elevada. Todo esto se produce porque hay una glucosa en sangre incrementada y se liberan estas especies de oxígeno reactivo que son las que van a producir la inflamación. Entonces, en la diabetes tenemos un cuadro de inflamación tremendo. Esto va a afectar, obviamente, los efectos de este estrés oxidativo, va a alterar al menos estos 5 tejidos que vemos. Las células beta del páncreas van a ser dañadas. El corazón, los riñones, los ojos, el sistema inmune y el hígado también van a ser afectados. Normalmente cuando existen estos radicales libres, existen sustancias en nuestro organismo que pueden ser como buffers para que éstas no produzcan este daño en estos órganos. Allá tenemos todos los que son el superóxido dismutasa, que es uno de los mecanismos importantes, el glutatión. Este es el glutatión, este es la dismutasa, el peróxido dismutasa, que son sustancias que van a contener a estos radicales libres o especies eh, del oxígeno que son tóxicas. Producen inflamación, producen daño y al final producen las complicaciones en estos órganos. El tejido adiposo es, es el que va a ser dañado a través de estas sustancias. Van a haber mayor ácidos grasos libres, mayor citoquinas, comienza a funcionar de manera anormal. Se inflama el tejido adiposo, las adipocitoquinas son sustancias que van a ser desreguladas. Va a haber un incremento en la liberación de estos ácidos grasos y a esto conocemos como la lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad que va a ocasionar la acumulación ectópica de lípidos en miocitos y hepatocitos. O sea, vamos a tener un hígado graso, acumulación grasa a nivel del músculo estriado, etc. En el páncreas, las células beta pues van a ser dañadas, ¿no? Va a haber una
producción incrementada y quizás disfuncional de insulina. En el músculo esquelético va a haber una resistencia a la acción de la insulina, no va a expresar sus eh, transportadores de glucosa, al igual que en el hígado, y las células beta pues entran en un agotamiento y hay una incapacidad para secretar mayor insulina porque ellos deberían producir más insulina, pero las células se agotan. Y si bien en un principio hay mayor cantidad de insulina, hay una resistencia a la insulina, luego la insulina comienza a decaer y empieza la enfermedad que se llama diabetes mellitus. En la actualidad se está estudiando mucho esto del microbioma. El microbioma es nuestra composición bacteriana a nivel intestinal y su importancia es fundamental. Es aparentemente la que modula o gestiona la resistencia a la insulina. La teoría es de que nosotros tenemos como fuentes energéticas, nuestro cuerpo básicamente parece ser hecho, diseñado para recibir sustancias como los hidratos de carbono como fuente metabólica o energética principal. Hasta hace unos 2 siglos atrás no teníamos tanto diabético ni obeso, porque la ingesta era básicamente de hidratos de carbono. Nos alimentábamos de semillas, de frutos, la carne estaba limitada a la grasa, más aún. Solo los reyes y gente que gobernaba en los países comían eh, proteína y lípidos en abundancia. Y los únicos obesos que habían antes eran los reyes y esta gente poderosa, pero la gente de pueblo no había obesidad. Cuando la oferta energética comienza a diversificarse y se comienza a vender carne y grasa a gran cantidad, pues tenemos los obesos, tenemos los diabéticos como una epidemia. Y ahora eh, sabemos que si tú engordas por la ingesta, va a llegar un momento en que tu organismo tiene que dejar de engordar. Entonces, como mecanismo de defensa, desarrolla la resistencia a la insulina para que la insulina no provoque la acumulación de grasa como reserva energética. Entonces produce la resistencia a la insulina. Dejas de engordar. Esa era la teoría. En la actualidad también se sigue pensando que es eso, pero ¿quién media todo esto? Parece ser el intestino. Estos cambios que se producen en el microbioma a nivel intestinal están modulados por la dieta, los genes y el medio ambiente. Esto va a llevar a cambios en la barrera del intestino. Y esos cambios en la barrera del intestino va a cambiar pues el metabolismo de las comidas y de la bilis. Y va a llevar a metabolitos que van a dar señalizaciones de cambios, de activaciones inmunológicas que van a llevar a la resistencia a la insulina y finalmente a la diabetes. Por ahí anda la cosa, ¿no? Todos sabemos que hay un mecanismo por el cual nuestro intestino, nuestro cuerpo, tiene que defenderse ante la ingesta exagerada de energía. Esa energía que no usamos es energía que se acumula y esto se transforma en obesidad y la obesidad mórbida es la que ahora vemos gente que es sacada de su casa con grúas porque pesan 240, 400 kilos, no sé qué barbaridades que los tienen que sacar pues por el techo, creo, con una herramienta especial con una grúa, una palanca hay que para sacar a esta gente. Entonces, nuestro cuerpo tiene que defenderse. Para que eso no ocurra, es la resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver cómo en el tiempo evoluciona este asunto. Esto es algo de epidemiología, ¿no? Esto del riesgo cardiovascular es fundamental.
La diabetes está asociada generalmente a sobrepeso e hipertensión. Y vean, con la hipertensión hay más de 70% de pacientes diabéticos hipertensos. La mortalidad de esta enfermedad es sobre todo cardiovascular. De ahí que en muchos libros de cardiología pues, se encuentra el tema de la diabetes, porque es uno de las enfermedades que más problemas cardiovasculares produce. Realmente los pacientes mueren con infarto. Ya. Los adultos, esto hemos hablado, puede haber factores genéticos asociados, esto había puesto antes. No sé por qué se me ha pasado. Bueno, aquí hay dos factores de riesgo. Cuando una persona que tiene predisposición genética se asocia a uno o más de estos factores de riesgo, pues es posible que vaya a tenerla. El tener 45 años o más ya es un factor de riesgo. Un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, que exista un pariente de primer grado con diabetes, la inactividad física, ser miembro de un grupo étnico de alto riesgo, pues todos nosotros somos latinos. Haber dado a luz, esto para las mujeres, bebés que pesan más de 4,5 kilogramos, esto también es un riesgo para el desarrollo de diabetes. Normalmente la macrofetania que llaman, está asociada pues a diabetes mellitus, aunque no diagnosticadas. Desarrollan generalmente diabetes mellitus gestacional y después desarrollan diabetes. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es tener alteraciones de las dislipidemias, especialmente cuando la proteína de alta densidad disminuye en más de 35 miligramos por decilitro. Y cuando tenemos triglicéridos mayores a 250, pues estamos frente a un paciente que tiene otro factor de riesgo. El síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres que tienen ovarios poliquísticos pueden desarrollar diabetes mellitus o normalmente se acompañan. Parece un factor de riesgo, pero la mayor parte de la gente joven que comienza a tener problemas eh, ováricos, normalmente hay una acantos nigras, comienza a ennegrecer el cuello, aparecen vellosidades en los brazos, aparecen lunares de estos pediculados con cuello eh, y obesidad. Y estas niñas son llevadas a un endocrinólogo y el endocrinólogo pues hace mediciones de insulina y resulta que tiene una hiperinsulinemia pero con glucosa normal y además tiene ovarios poliquísticos. Hay una asociación por lo general. El hecho de que una mujer tenga ovarios poliquísticos y no tenga resistencia a la insulina implica de que posiblemente vaya por ese camino. No conozco la relación exacta si el síndrome de ovario poliquístico es una patología subyacente o es producido por la hiperinsulinemia. Eh, la hiperinsulinemia está hablando de resistencia a la insulina. Como no actúa la insulina, entonces aumenta la insulina y la glicemia se mantiene normal. Entonces allá a esas chiquitas se les da metformina y se les hace dieta. Y ahora en nuestro medio la mayor parte de la gente cree que la metformina sirve para bajar de peso. Pues no es eso cierto. Las chiquitas estas pierden peso porque se las somete a una dieta y se les da la metformina porque además la metformina sirve para tratar el síndrome ovárico poliquístico, no para que bajen de peso. La enfermedad vascular es otro factor de riesgo y la presencia de prediabetes. La prediabetes es una condición en la cual la glicemia está en niveles altos, normales. O sea, está cerca a salirse del rango de normalidad para producir diabetes. Vamos a ver luego cuáles son esos.
Hay algunos fármacos que pueden estar asociados con hiperglicemia y no necesariamente porque el paciente tenga diabetes. Por ejemplo, el uso prolongado de glucocorticoides, de hormonas tiroideas, que esto van a ver, creo, la próxima semana. Los antipsicóticos, que no van a ver, pero seguramente en psiquiatría van a verlos. Los inhibidores de la proteasa, que ya han visto cuando tratan pacientes con VIH. Son inhibidores antirretrovirales, ¿no? Los antagonistas beta-adrenérgicos y la epinefrina son capaces de llevar a hiperglicemia. Los diuréticos tiacídicos, la idantoína, los opioides, el diazóxido, el ácido nicotínico, los interferones y algunos fármacos de estos antígenos monoclonales, ¿no? Estos pueden llevar a hiperglicemia, pues hay que siempre tener una historia farmacológica del paciente que tiene hiperglicemia para ver si no está uno de estos fármacos puestos por ahí, que sea usado por el paciente y que sea la causa de la hiperglicemia, porque suspendiendo el fármaco vamos a normalizar la glicemia. Bueno, hay otros fármacos que producen hipoglicemia, eso no voy a hablar. Bueno, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? ¿Cuál es la historia natural? Hay un paciente que es normal y en algún momento, no sabemos cuándo, hay un desencadenante ambiental. Ese paciente sufre algún estrés especial en su organismo, es un estrés no psicológico, no es un físico, que descompagina el funcionamiento de las células beta. ¿Qué pasa? Pues comienza a elevarse la insulina, se produce la hiperinsulinemia, pero la glucosa se va manteniendo normal. Esta fase es la que llamamos de resistencia a la insulina. Hay insulina, se produce más insulina porque no está funcionando bien. Luego ya entramos a una fase de hiperglicemia. El paciente presenta insulina alta y glicemia alta. Acá todavía hay buenos niveles de insulina, ¿no? Y los niveles de glucosa empiezan a subir. Si se hacen pruebas de tolerancia a la glucosa, pues van a salir normales. Y luego ya cuando se presenta la diabetes tipo 2, la insulina cae y la glicemia sube. A esta se conoce como fase 1, 2, 3 y 4. Normalmente vemos pacientes en fase 4. En algunas chicas, como les digo, cuando tienen síndromes de ovario poliquístico y hay alteraciones que algunos atribuyen a la insulinemia, como esto que les he dicho, la cantosis migrans, la obesidad, los pelitos en los brazos, los lunares, etc. Eso tiene que ver con los ovarios poliquísticos, pero también, según algunos investigadores, tiene que ver con la hiperinsulinemia. Entonces hay que medir la insulina y hay que medir la glicemia. Y uno se ubica en qué fase está, 2, 3. Y la reversibilidad todavía puede ser dada desde la fase 3. Cuando entramos en la fase 4, pues la enfermedad es incurable. Este gráfico les muestra cómo las células beta, la función de las células beta, va disminuyendo en el tiempo por factores genéticos, ambientales, por obesidad. En la obesidad hay resistencia a la insulina, la dislipidemia, la hipertensión arterial, hasta que llega un momento en que va a haber un desencadenante que va a llevar al paciente ya a hiperglicemia en ayuno o una prueba de tolerancia anormal a la glucosa. Y vamos a tener la presentación de una diabetes temprana, que a veces no se manifiesta clínicamente, y la diabetes tardía, ya con alteraciones microvasculares. Las macrovasculares pueden presentarse antes, inclusive por los mismos factores que son subyacentes al problema del páncreas.
El hecho de ser dislipidémicos, hipertensos, etcétera, ya va a producir lesiones macrovasculares que luego empeoran con la lipo y la glucotoxicidad. Y ahí tienen las curvas de la insulina, la concentración de insulina, como eh, primero tenemos, si ven la glicemia normal, con una concentración de insulina alta, y tenemos acá la acción de la insulina, que va disminuyendo. Entonces, si disminuye la acción, aumenta la concentración y la glucosa se mantiene normal, hasta que llega un momento en que la acción de la insulina es tan mala que comienza a subir la glicemia. Y luego la insulina comienza a disminuir y tenemos al paciente con diabetes. Normalmente en estas fases el paciente no está diagnosticado. Ya existe una insuficiencia en las células beta pancreáticas y el diagnóstico lo hacemos acá cuando ya, e incluso algunas veces ya requieren insulina por los altos niveles de glucosa. La clínica de los pacientes se debe a la alteración metabólica en las tres fuentes energéticas. Vean ustedes acá, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué va a pasar? Menos captación de glucosa por los tejidos, mayor producción de glucosa secundaria a la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. ¿Qué va a producir? Anomalías químicas representadas por la hiperglicemia, la glucosuria y una diuresis osmótica. ¿Y nosotros qué vemos en el paciente? Poliuria, polifagia, polidipsia, visión borrosa, disminución del estado de alerta mental, deshidratación, que a veces puede llevar incluso a la muerte. Estos son los cambios en el metabolismo carbohidrato. Esto tiene que ver directamente con la capacidad de la insulina de hacer que la glucosa sea utilizada. Los cambios en el metabolismo proteico consisten en una disminución del consumo de aminoácidos, menos síntesis de proteínas y una mayor proteólisis. ¿Qué vamos a ver? Balance nitrogenado negativo. Un aumento de los aminoácidos de cadena, que las ramas se multiplican, aumentan a nivel de los aminoácidos, volviéndolos disfuncionales. Hay un mayor nivel de nitrógeno ureico en sangre y nuestro paciente que tiene debilidad, pobre resistencia a las infecciones, estos pacientes son inmunodeprimidos, se infectan de todo y hay una pérdida de la masa muscular, que asociada a la pérdida de masa adipositaria, los adipocitos también disminuyen, pues vamos a tener el diabético típico que pierde peso y lo vemos todo flaco, ¿no? Porque hay una alteración primero proteica y luego lipídica. Va a haber mayor lipólisis, se destruye el tejido lipídico. No hay lipogénesis. Aumentan los triglicéridos, los ácidos grasos libres, hay mayor producción de cuerpos cetónicos y una mayor producción de lípidos de baja densidad y de muy baja densidad. Lo que nos va a llevar pues a unas anomalías bioquímicas que podemos ver. Hay un aumento de los ácidos grasos, aumento del glicerol, hay una hipertrigliceridemia, mayor cantidad de cetonas tanto en plasma como en orina y un aumento de los lípidos de baja densidad. Pérdida de tejido adiposo, nuestro paciente pierde peso, puede hacer una pancreatitis por este problema de los lípidos y entra en acidosis metabólica. Esto va a llevar a una hiperventilación con respiración de Kussmaul, que han debido ver en semiología. Y generalmente la respiración de Kussmaul es un signo de alarma porque el paciente está yendo de mal camino, puede morir. Y obviamente las alteraciones lipídicas van a llevar a libre con aterosclerosis.
Las complicaciones en esta enfermedad son producidas por glicación. La glicación no enzimática es una condición en la que hay grupos de aminoácidos que son afectados o modificados de forma permanente por azúcares reductoras. Estas azúcares se juntan a las proteínas y alteran primero los pequeños vasos que producen allá, producen engrosamiento difuso de la membrana basal. Vamos a tener la retinopatía, la nefropatía. La retinopatía, la nefropatía. Puede haber proteinuria por esa nefropatía. Acuérdense que los IECA son renoprotectores. Cuando tenemos pacientes que están comenzando a botar proteína, hay que utilizar los inhibidores, los IECAs, porque ellos van a proteger ese riñón para no avanzar hacia una insuficiencia renal. La arterioesclerosis, que puede llevar a una hipertensión, ¿no? Y también a una insuficiencia renal crónica. La glicación no enzimática también es responsable de la lesión de grandes vasos, las macroangiopatías. Aquí vamos a tener la enfermedad arterial coronaria, pues la muerte por infarto de miocardio es una causa muy común de muerte de los diabéticos. Las enfermedades vasculares periféricas con pérdida de extremidades, pues vamos a tener pacientes que son amputados, lesiones cerebrovasculares. Y no solo es la glicación no enzimática la que puede dañar, sino dependiendo de la cantidad de azúcar, la cantidad de fuerzas osmóticas, puede haber un daño osmótico que genere neuropatía y cataratas. Esa neuropatía, que también tiene que ver con la glicación, tiene que ver con el daño osmótico. En algunos tejidos se acumula el sorbitol y en otros eh, cuando hay ausencia del sorbitol deshidrogenasa, pues también vamos a tener aumento del sorbitol, ya sea por esta aldosa reductasa o por ausencia de la sorbitol deshidrogenasa que se ocasiona el daño osmótico. Entonces es común que tus pacientes tengan cataratas, que hay que operar los ojos, y después viene la retinopatía por el problema de la agregación. Estos datos son un poco alarmantes, ¿no? Vean ustedes, cada vez que cuenten 6 segundos, una persona ha muerto por complicaciones relacionadas con la diabetes. O sea, cada vez que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, murió alguien. Así es en el planeta. La diabetes va a incrementar significativamente el riesgo de que los pacientes desarrollen cardiopatía o ictus, accidentes cerebrovasculares. En los Estados Unidos se calcula que en las próximas 24 horas, si pensamos de hoy hasta mañana, a la misma hora que nos vamos a ver para seguir hablando de esta patología, más o menos 5.200 pacientes van a desarrollar diabetes. Imagínense, en un día, 5.258 nuevos diagnósticos de diabetes, y de los cuales en estas 24 horas habrán 1.104 nuevos casos de retinopatía diabética que pueden provocar pérdida de la visión ceguera. 133 pacientes van a iniciar diálisis en las próximas 24 horas y 180 pacientes van a ser amputados de algún miembro. Solo en Estados Unidos, que no es tampoco el país que tenga mayor cantidad de diabéticos. Imagínense lo que se pasa en el Asia, en la China, en Indonesia, en otros lugares, en la India. Pues estas cifras se deben triplicar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este problemita? Hemos dicho que la manifestación clave es la hiperglicemia. No existen marcadores biológicos, no hay nada que nos ayude a diagnosticar, solo a través de la glicemia. Y hay tres formas de medir la glicemia. Una es la glicemia en ayuno.
que tiene que ser mayor a 126 en 2 mediciones para hablar de diabetes. Una glicemia casual es aquella que cuando viene un paciente a la consulta y tiene síntomas, polidipsia, polifagia, poliuria, etcétera, tú dices, caramba, no voy a esperar hasta mañana que te esté 8 horas en ayuno energético para medir la glicemia, sino lo mandas a un laboratorio que te haga una glicemia casual, se llama. Y si esta es mayor a 200 o igual, más los síntomas, en una sola medición se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Otra forma es a través de la hemoglobina glucosilada, que cuando es mayor a 6,5 también hablamos de diabetes mellitus, que después ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Aquí está, que normalmente va de 4 a 6%, pues cuando está mayor a 6,5 ya es también un índice de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. A ver, veamos aquí, voy a hablar más de esto. Entonces, glucosa en ayuno, ¿qué significa? Que el individuo tiene que estar sin aporte energético por lo menos 8 horas. Y eso hay que decirle al paciente, usted no puede consumir nada que aporte energía 8 horas. Agua puede tomar, pero no con azúcares, no con nada. Ningún tipo de energía, ni proteína, ni grasa, ni hidratos de carbono. Entonces, si esa glicemia es mayor o igual a 126, diagnóstico de diabetes. La prediabetes, decimos que cuando está entre 100 y 125, no es 126 ni más de 126. A esto llamamos prediabetes. Otra forma hemos dicho que es la glucosa casual. Si hay síntomas, mándalo al laboratorio. Si es mayor a 200, en una sola toma haces el diagnóstico. La tolerancia a la glucosa es un test que se hace dándole al paciente una cantidad de glucosa, 8 gramos, ¿no? Y luego se va midiendo en intervalos de tiempo. Lo llaman al paciente a las 2 horas, le hacen una glicemia y si esa glicemia es mayor a 200, es diabetes. Si es de 140 a 199, es prediabetes. Y finalmente la hemoglobina glucosilada, lo que les decía, si es mayor a 6,5, es diagnóstico de diabetes. Si es de 5,7 a 6,4, es prediabetes. Ahora, ¿qué es la hemoglobina glucosilada? Es el porcentaje de hemoglobina que se une al azúcar, a la glucosa. Normalmente, esa hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo no debe estar más de 6,5% de esa hemoglobina unida a la glucosa. Cuando está más de 6,5 significa que han habido picos de hiperglicemia que han llevado a que el glóbulo rojo, como entra la glucosa por gradientes de concentración, entre más glucosa se una más a la hemoglobina y se queda eso el tiempo en el que va a vivir el glóbulo rojo, que es normalmente 3 meses. Entonces, la hemoglobina glucosilada no se la puede medir todos los días, porque los valores que vas a tener de un día para otro son los mismos. Los glóbulos rojos viven 3 meses. Habrá que esperar 3 meses que mueran estos niños que ya se han llenado de azúcar y ver qué pasa con los nuevos glóbulos rojos. Entonces, no es una prueba que cambie de día a día. Hay que ver, esto se hace cada 3 meses y es el mejor parámetro de monitoreo para los pacientes con diabetes tipo 2. Vean ustedes la correlación que existe entre la hemoglobina glucosilada y la glucosa en el plasma. Una hemoglobina glucosilada de 5 equivale más o menos a 97 miligramos de cilitro de glucosa. Y por cada punto que aumenta más o menos un 29 puntos la glicemia. 6 es el límite, hasta 125, 126. Ya después de 7, 8, 9 mil, la glicemia se dispara.
Entonces, cuando hablamos, esta es una correlación directa. La hemoglobina glucosilada expresa la glicemia, pero tiene la ventaja de que nos da un panorama de los últimos 3 meses. No es algo que el paciente puede manipular los últimos días antes de hacer una prueba laboratorial. Hay pacientes que antes de ir a su control de glicemia hacen ayunos estrictos y van y hacen una glicemia normal o en límites aceptables y llevan al médico y el médico dice, estamos yendo bien. No, ahora ya no controlamos con glicemia, controlamos con hemoglobina glucosilada. Obviamente que la glicemia sirve para algunos pacientes para regular su dosis de medicamentos y todo, pero no es en términos pronósticos. Yo creo que los ajustes que hace un médico son en base a la hemoglobina glucosilada más que a la glicemia. Un paciente no nos puede mentir. La hemoglobina glucosilada nos habla de los últimos 3 meses de ingesta calórica. Bueno, entonces, en relación a la farmacoterapia, con esto voy a terminar, voy a hacer una introducción nada más. El segundo paso de la farmacoterapia orientada al paciente es el objetivo terapéutico o los objetivos. Hay dos tipos de objetivos. El objetivo técnico, para nosotros los médicos, es lograr que la hemoglobina glucosilada esté por menos de 7%. Sin embargo, esto va a depender de los tipos de pacientes en términos de edad y de complicaciones. Si el paciente es menor de 65 años y no tiene complicaciones, pues es verdad. Nuestro objetivo es ir a menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Si tú lo tienes en 6.9, 6.8, está bien, estás dentro del objetivo terapéutico. Significa que en esos niveles de glicemia, muy pocas complicaciones van a ser factibles. Sí, pero si el paciente tiene más de 15 años de evolución con complicaciones o comorbilidades graves, hasta menos de 8 es posible. Tenerlo con menos de 8, estamos bien. Si está hasta los 75 años, de los 66 a los 75, vean, si hay 15 años de evolución, cada vez el 7 se mantiene en estos dos casos y después ya pues comenzamos a subir. Y cuanto más viejito el paciente y con mayor complicaciones y comorbilidades, la tolerancia que tenemos, o decir, sabemos que por la medicina basada en evidencias, que el tener debajo de 8.5, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada en esta gente de más de 75 años, por ejemplo, es para ayudarlo a vivir un poco más y con buena calidad. Y vamos a disminuir enormemente las complicaciones. Vean, por cada 1% de hemoglobina glucosilada que logremos bajar, le podemos hablar al paciente que va a tener menos posibilidad de complicaciones microvasculares, menos posibilidades de macrovasculares como la amputación, o que se muera por algún tema relacionado a la diabetes, o que tenga ataques cardíacos o accidente cerebrovascular. Entonces, el objetivo es bajar la hemoglobina glucosilada. Los beneficios para el paciente, los objetivos orientados al paciente, están asociados a la disminución de la mira cómo bajan. Todas las opciones de complicaciones van a disminuir. Y en algunos casos tenemos que bajar 2, 3%, ¿no? Depende de cuán elevado está la hemoglobina glucosilada. Y las alternativas terapéuticas es el tercer paso. Pues hay las alternativas que son no farmacológicas y las farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, lo más importante es la educación del paciente. El paciente debe ser educado para llevar una dieta, ejercicios, monitoreo de su glucosa y el manejo de las complicaciones. Es la educación. El ejercicio y la dieta pues van a ayudarnos a mantener una ingesta calórica adecuada y evitar los picos de hiperglicemia que son los que van a ocasionar toda esta glicasión y las complicaciones.
El tratamiento farmacológico va a ser dependiente del tipo de diabetes. Ustedes han visto que la diabetes uno no hay insulina, lo que hay que hacer es reemplazar la insulina, no hay otro tratamiento. En la diabetes 2 podemos hacer uso de agentes orales y también podemos usar la insulina. Pero el paciente no es insulino dependiente, es insulino requiriente. Acá la diabetes tipo uno es insulino dependiente. No hay algunos tipos especiales de diabetes, como la diabetes gestacional, ¿no? Y la prediabetes que requieren alguna atención especial, ¿no? En la prediabetes, la modificación del estilo de vida, hacer más ejercicio, perder peso, puede normalizar la glicemia. En la actualidad no se hacen ya pruebas de este tipo. Se prefiere, a no ser que sea, bueno, la prediabetes antes de diagnosticar diabetes, sí, se pueden todavía recomendar al paciente estas medidas no farmacológicas. Pero basta que tengan más o 126 o más, el tratamiento es farmacológico. Además de esas cosas que no son farmacológicas. Las guías terapéuticas están orientadas justamente al manejo de la hiperglicemia, dependiendo del valor de hiperglicemia. Depende cuánto está la hemoglobina glucosilada para utilizar monofármacos o fármacos combinados. Cuando es menos de 8, normalmente es monofármaco y van a ver ustedes que la metformina sigue siendo el fármaco de primera línea. Y si no funciona, no puedes regular y controlar, pues tienes que agregar un segundo fármaco. Cuando la hemoglobina glucosilada está entre 8 y 10, que su correlato en glicemia es de 180 a 240 miligramos, entonces ya se usan la metformina más algún otro fármaco. Y eso ya no es un monofármaco. La mayor parte de ellos no pueden bajar la cantidad de glicemia a límites de normalidad o digamos de la hemoglobina glucosilada solos. Necesitas más de un fármaco para hacerlo. Y algunas veces cuando la glicemia es muy, muy alta, digamos, una hemoglobina glucosilada más de 10, entonces no solo vas a necesitar fármacos por vía oral, sino insulina basal al menos. Ustedes han debido hablar con el doctor Zavala, que hay dos tipos de insulinemia. La insulinemia basal, que es la que el páncreas produce durante todo el día, genera un nivel de glicemia básico, basal. Eso reemplazamos con las insulinas de larga duración. Y otra que es la insulina postprandial. La insulinemia postprandial es la que se produce cuando comes. Las incretinas avisan al páncreas, producen, ¿no? Y viene la hiperglicemia y la insulina está lista para hacerla desaparecer, para evitar los picos glicémicos. Entonces, en estos pacientes que están con más de 10 de hemoglobina glucosilada, se recomienda usar insulina basal más los fármacos por vía oral. Y obviamente hay que tomar en cuenta algunas condiciones clínicas del paciente, como la insuficiencia renal, el hecho que ese paciente tenga más de 75 años o tenga fragilidad metabólica, el obeso grado 2, etcétera, que van a requerir algún tipo de medidas terapéuticas especiales. La guía terapéutica que yo creo está más difundida y aceptada por diferentes escuelas de medicina es esta. Si bien este está en portugués, creo que no van a tener problemas en descifrarlo, ¿verdad? En la primera línea de tratamiento es la metformina, la monoterapia, cuando la hemoglobina glucosilada tiene ciertos valores. La metformina tiene una eficacia alta, bajo niveles de efectos adversos de riesgo de hacer hipoglicemia. El peso, pues es neutro, no hace perder. Muy pocos pacientes pierden a veces con la metformina, pero normalmente es indiferente. ¿No? Y el precio es bajo. Normalmente este es el fármaco que se usa en primera instancia en todo paciente diabético, sea obeso o no. Antes solo se decía que el paciente obeso iba a ir con metformina. Ahora, hasta los no obesos.
Antes a los no obesos se los manejaba con las sulfonilureas. Ahora todos los pacientes reciben primero metformina. Luego entramos a la terapia combinada, los fármacos de segunda línea y los fármacos de tercera línea hasta la insulina. Todo va a depender del control glicémico, ¿no? De la hemoglobina glucosilada, que es el parámetro que se debe medir cada 3 meses, y cada 3 meses vas a tener que tomar decisiones. Si en 3 meses no se normalizó la glicemia, hay que hacer ajustes, entrar a sumar un nuevo fármaco con un mecanismo de acción diferente al que estás usando y intentar otros 3 meses el control glicémico. Esto es lo último, bueno, estas son las guías últimas que están en cualquier libro de endocrinología, o si revisan la Sociedad de Endocrinología de Norteamérica. La primera línea de manejo es, primero hay que evaluar el riesgo cardiovascular. Si no hay riesgo, metformina. Si hay riesgo cardiovascular muy elevado, la metformina, y asociado a inhibidores de ese cotransportador renal, que son los que mejoran enormemente el pronóstico de estos pacientes, especialmente estos, en especial que tienen riesgo cardiovascular elevado. La segunda línea de tratamiento, pues, inhibidores de la dipeptidasa, la pioglitazona, las sulfonilureas y los inhibidores de la SGLT2. Y la tercera línea, pues, triple, 3 fármacos, y más aún, allá se puede ir incluso con insulina basal. Hay algunos pacientes que eligen desde un comienzo entrar en terapia con insulina y no someterse al tratamiento con hipoglicemiantes o glucemiantes ¿cómo le llaman? Bien, entonces, este son los esquemas, esta es la guía terapéutica que vamos a manejar. Esos son los fármacos que vamos a estudiar. Hay varias formas de clasificar esta enfermedad. Eh, es decir, los fármacos que usamos en esta enfermedad. Desde el mecanismo de acción, ¿vean? Van a encontrar en diferentes libros, en Katsun, en Goodman y Gilman, en Ragandale, en fármacos, en libros de terapia farmacológica, clasificaciones que van por fármacos que se dan por vía oral, que se dan por vía parenteral, por su mecanismo de acción, etc. Esta es otra forma de ver, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes el paciente que tiene hiperglicemia, aumento de la glicemia, y va desde los fármacos que van a aumentar la secreción de insulina hasta los fármacos que van a evitar que el hígado siga produciendo glucosa o mejorar la captación, que van a ir contra la resistencia a la insulina. Vamos a aumentar la captación de glucosa. ¿Quiénes? Aquí están las biguanidas, las tiazolidinedionas, etcétera, y los fármacos que van a evitar que se absorban a nivel del tubo digestivo o que se eliminen por vía renal. Pues la estrategia está enfocada hacia el proceso fisiopatológico que está produciendo el problema. Hay varias formas de ver. La metformina básicamente va a estar por acá arriba. Las biguanidas tienen que ver más. Las biguanidas con la toma van a evitar que el hígado siga produciendo glucosa. Ahí están las biguanidas, ¿no? Las biguanidas también van a aumentar el consumo por el tejido muscular y adiposo de insulina, y vamos a combatir la resistencia a la insulina, disminuir la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. Creo que esto está en el Katsun. Habla de insulinas y de antidiabéticos no insulínicos, ¿no? Los de acción rápida, intermedia base, estoy en visto por el doctor Zavala, y los otros que tienen acciones múltiples. Otra clasificación son estas de que hablan de agentes antihiperglicémicos.
orales y parenterales. Hay varias formas. Yo lo que quiero con esto es que simplemente aprendan a ver el problema en grande. La liberación de insulina son sustancias secretagogas que van a ir y van a tener algo que ver con el potasio. Y lo que van a hacer es que libere las células beta mayor cantidad de insulina. Están las sulfonilureas, las meglitinidas, como las más importantes, ¿no? Y las que tienen otros mecanismos de acción que no sea el incrementar la secreción. Están las biguanidas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los agonistas de la dopamina 2, los inhibidores de la dipeptidasa 4 y estos inhibidores del cotransportador renal de glucosa y sodio. Otra clasificación, los que no, lo mismo, si ven, estamos en lo mismo, con algunos detalles en especial que mejoran la secreción. ¿Por dónde? Por los canales, que bloquean canales de potasio dependientes del ATP. ¿Quiénes son las sulfonilureas? ¿Qué otros? Las meglitinidas. ¿Qué tienen que ver con la resistencia a la insulina? Pues las biguanidas y las tiazolidinedionas. Los misceláneos, ahí tienes todos los demás. Es simplemente que ustedes vean y se ubiquen en la fisiopatología. Después de lo que me pasó, pues esta clase hablándoles de qué cosas son las que ocurren en las células que usan la glucosa y el déficit o problema que hay en las células beta del páncreas, pues aquí es fácil deducir por dónde va la cosa, la terapia, ¿verdad? Y para terminar la clase de hoy, en general, los fármacos estos que se usan en la diabetes tipo 2 podemos decir que son hipoglicemiantes y los antihiperglicemiantes. Dos términos diferentes. Hipoglicemiante es el que va a llevarte a una disminución de la glicemia. Como el único hipoglicemiante que hay es la insulina. Entonces, si te dicen que un fármaco es hipoglicemiante, o es insulina, o son fármacos que hacen que la insulina se incremente en su secreción. Ahí están las sulfonilureas, las incretinas, las meglitinidas y los análogos de la milina. Y los antihiperglicemiantes son fármacos que no te van a llevar a la hipoglicemia, pero van a evitar la hiperglicemia. ¿Está claro eso, verdad? No estimulan la producción de insulina, no van a producir hipoglicemia, pero van a evitar que se produzcan picos de hiperglicemia. Las biguanidas, las tiazolidinedionas, los inhibidores del cotransportador renal, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, agonistas dopaminérgicos y secuestradores de ácidos biliares. Listo. La próxima clase que va a ser mañana, nos vamos a ver para charlar ya de los grupos farmacológicos de primera y segunda línea, sobre todo en detalle. Y el día jueves vamos a terminar con los misceláneos para que entiendan cómo funcionan todos estos. Bueno, que estén bien y nos vemos mañana a las 8. Gracias, doctor. Gracias, Chao, doctor. Gracias, chao, doctor. Hasta luego. chao, chao. Gracias, doctor.